Estamos en las entrañas de la Sierra de Atapuerca y es primavera. Hoy no se oyen otros sonidos que los de la naturaleza, pero pronto esto se llenará de ruidos, porque empezará una nueva campaña de excavación. Como cada verano, un equipo de arqueólogos, paleontólogos y otros profesionales, procedentes de distintas universidades y centros de investigación españoles y extranjeros, se dan cita en esta sierra. ¿Qué se proponen? Desenterrar las raíces del ser humano. La Sierra de Atapuerca es una pequeña montaña de piedra caliza. En sus alrededores se cultivan cereales desde que la agricultura llegó a Castilla en el Neolítico hace 6.000 años. Algunos viejos robles melojos o rebollos cuentan sus años por siglos. Por fuera está cubierta de bosque cerrado y alberga una fauna y una flora muy ricas. Es un oasis de vida salvaje en las inmediaciones de la populosa ciudad de Burgos. Pero toda esta belleza no es la única causa de que la sierra haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, esta sierra encierra un valioso tesoro. Por dentro, la Sierra de Atapuerca está horadada por una red de galerías subterráneas donde el tiempo se ha detenido. Las cuevas las empezó a formar el agua hace una eternidad. Todavía no habitaban los humanos la Sierra de Atapuerca. Más tarde, el agua fue ahondando sus cauces y los ríos se alejaron de la sierra. Las cuevas quedaron entonces secas y los carnívoros empezaron a entrar en ellas. Durante cientos de miles de años hicieron en ellas sus cubiles y transportaron presas para ellos y para sus crías. También, a partir de un cierto momento, empezaron a entrar unos carnívoros muy especiales, los seres humanos. Las cuevas son las alcantarillas del campo. Cuando llueve y nieva, el agua circula por la superficie de la sierra, entra por las bocas de las cuevas y deposita el barro y las piedras, pequeñas y grandes, que arrastra. Esa arcilla y los cantos son el sedimento. De esta manera se formaron los yacimientos de las cuevas de Atapuerca. Estos, de la llamada trinchera del ferrocarril, quedaron cortados en sección por la obra de un tren que se construyó en el cambio del siglo XIX al XX. La trinchera nos permite ver bien los depósitos que contienen los fósiles. En 1977 realicé mi primera visita a la trinchera del ferrocarril y quedé impresionado por los rellenos de esta cueva. Sabía que era el yacimiento de mi vida. 24 años después no me ha defraudado. La suerte, bien es verdad que nos ha acompañado, pero la suerte se ha de buscar. Los depósitos de la Grandolina se formaron a lo largo de cientos de miles de años. Se distinguen capas superpuestas que corresponden a épocas sucesivas. Los niveles inferiores son los más viejos. Otro de los yacimientos de la trinchera del ferrocarril es la Sima del Elefante, donde hemos encontrado los niveles más antiguos de la Sierra de Atapuerca de aproximadamente 1 millón de años. En estos niveles hemos encontrado una fauna muy primitiva, como por ejemplo restos de hipopótamo, restos de rinoceronte, de grandes bóvidos, algunos carnívoros e incluso macaco. En el yacimiento de Elefante encontramos fósiles de pequeños roedores que habitaron en las vegas de los ríos, así como otra fauna típica de ambientes fluviales como el castor y la nutria. Igualmente hemos encontrado evidencias que nos hablan de presencia humana en la Sierra de Atapuerca hace al menos 1 millón de años. Estas evidencias son una pequeña lasca tallada en siles, así como marcas de cortes que quedan registradas en esta vértebra de un gran bóvido, probablemente bisonte. Pero los primeros fósiles humanos de Atapuerca y de Europa proceden de los rellenos de un enorme yacimiento, la cueva llamada la Grandolina. Los niveles inferiores son muy viejos y tienen entre 800.000 y casi 1 millón de años. Para conocer su contenido se ha llevado a cabo un sondeo.
En 1991 encontramos herramientas toscamente talladas en los niveles antiguos de la Gran Dolina. En 1994 se dio a conocer un yacimiento inglés con restos humanos de 500.000 de años, según decían los más antiguos que se habían encontrado en Europa. Nosotros pensábamos que teníamos en Atapuerca herramientas y homínidos más antiguos. Decidimos acelerar los trabajos de sondeo en la Gran Dolina para poder comprobar esta hipótesis. Efectivamente, en 1994 localizamos el Homo antecesor asociado a herramientas con cerca de 1 millón de años de antigüedad. En este sondeo, una excavación de pequeñas dimensiones, como el hueco de un ascensor, se produjo un descubrimiento inesperado al alcanzar el nivel 6. Apareció un diente humano, y luego otro, y así hasta cerca de 100 restos surgieron en este espacio tan pequeño. Los excavadores apenas se lo podían creer. Y cuando José María dijo que eran humanos, bueno, podéis imaginar lo que ocurrió. Todo el mundo empezó a llorar, empezó a reírse, empezamos a abrazarnos. De hecho, yo recuerdo que es la primera vez, y no sé si la última, en la que entendí lo que significaba llorar y reírse a la vez. A nivel profesional suponía un hito en la historia. Jamás se había encontrado un yacimiento en estratigrafía con esa antigüedad, y mucho menos con restos humanos y con los restos de la propia ocupación humana. Este fue el 8 de julio de 1994. A partir de aquí empezaron a salir más fragmentos de cráneo, fragmentos de mandíbula, costillas, vértebras. Empezaron a salir una especie de alfombra, digamos. Todos los restos humanos estaban en toda la superficie del sondeo. ¿De qué especie humana se trataba? Hasta las puertas de Europa, en Georgia, llegó hace casi 2 millones de años una especie de origen africano, Homo ergaster. ¿Era esta la misma especie que vivió en Atapuerca 1 millón de años después? Los humanos del nivel 6 de Gran Dolina, como podemos ver en estos dientes, no se parecen a los hombres que les sucedieron en el tiempo, sino a sus primitivos antepasados africanos. Por otro lado, la mandíbula y los restos craneales tienen rasgos que los aproximan a poblaciones posteriores en el tiempo. ¿Podríamos estar ante un eslabón entre homínidos muy primitivos africanos y las poblaciones europeas posteriores? En la capa Aurora del yacimiento de Gran Dolina, el nivel TD6, se han recuperado 80 restos fósiles humanos que pertenecen a un mínimo de 6 individuos. Entre estos hemos reconocido 2 infantiles de aproximadamente 3-4 años, 2 individuos adolescentes. Aquí tenemos uno de ellos en el que se observa cómo el tercer molar todavía no era funcional, no había aparecido en la encía. Aquí tenemos otro ejemplo en el que se ve perfectamente el segundo y el tercer molar todavía en estado de desarrollo, no habían aparecido en la encía. Aquí tenemos, por ejemplo, el canino, que también estaba en proceso de erupción, y esto nos permite deducir que este individuo murió cuando aproximadamente tenía unos 10-11 años. Pero los dientes no eran suficientes para conocer la especie humana de la Gran Dolina. Entre los huesos fósiles se encontraba gran parte de la cara de un niño. En la orilla occidental del lago Turkana, en Kenia, ya se había descubierto el esqueleto milagrosamente conservado de otro niño en el mismo estado de desarrollo. Este niño perteneció a la especie Homo ergaster y murió hace poco más de 1,5 millones de años. Comparando a los dos niños, se puede apreciar que el niño de la Gran Dolina pertenece a una especie más evolucionada, más moderna que el niño del lago Turkana. Su cara es más grácil, su cerebro más grande. Por este motivo se decidió crear una especie nueva para los fósiles de la Gran Dolina. Su nombre es Homo antecesor, que tiene 2 significados en latín, antepasado y explorador. Un cráneo encontrado en Ceprano, cerca de Roma, parece también de Homo antecesor. Es probable que fuera esta especie y no el Homo ergaster la primera que pobló Europa. El lugar que ocupa el Homo antecesor en la evolución humana parece muy próximo al del último antepasado común de neandertales y humanos modernos. El niño del lago Turkana era muy alto, pasaría de 160 centímetros y de adulto su talla no bajaría de 180 centímetros. Era la primera vez que aparecían sobre la Tierra homínidos de tal estatura. Los anteriores homínidos, todos ellos africanos, no eran mucho más altos que chimpancés puestos de pie. Hay un esqueleto bastante completo de una hembra de Australopiteco a la que se ha llamado Lucy. Vivió hace 3,25 millones de años y tenía este aspecto.
Comparada con una mujer actual, Lucy era muy pequeña. Su fémur es como el de un chimpancé actual, es decir, mucho menor que el del niño del lago Turkana, que a su vez es del tamaño de un humano moderno. A pesar de lo incompleto de los fósiles de la Grandolina, sabemos que su estatura era como la nuestra. El Homo antecessor era alto. Cualquier hueso del cuerpo sirve para estimar la estatura de un individuo. De Homo antecessor tenemos esta clavícula que une el hombro con el cuello y este radio, que es uno de los dos huesos del antebrazo. Con estos dos fósiles hemos podido calcular una estatura de 1,70 para estos humanos. Los investigadores utilizan las pistas que proporcionan los fósiles para descubrir el aspecto físico de esta nueva especie de homínido. En Holanda, unos artistas especializados colaboran con los científicos en la reconstrucción del Homo antecessor. Dan zien we wel ons in die... Oh, dan moet ik zeggen, ons in die spieren. Dat wordt ook allemaal vervelend natuurlijk al. Nee, maar ik moet toch alles vervullen nou. Dan moeten alle gaten nou gevuld worden gewoon. What you see here is... Lo que vemos aquí es una cara con unas grandes cejas y debajo una pequeña cara orientada verticalmente. Es una combinación que nunca hemos visto antes. This is a Neanderthal child. Este es un niño neandertal, de la misma edad que el niño de la Grandolina. Enseguida se puede ver que esta cara está proyectada hacia adelante y esta otra es más vertical. Las cejas de este son mucho más grandes que las del niño de Neandertal. Y su nariz vista de frente es mucho más ancha que la del niño de la Grandolina, que tiene una nariz muy pequeña, mientras que la del niño de Neandertal es ya muy grande. Junto con los restos humanos aparecieron en el sondeo de la Grandolina cerca de 200 piedras talladas. El Homo antecessor forma parte de las primeras oleadas de homínidos africanos que llegaron a Europa con una tecnología muy tosca llamada del modo 1, como la que hemos encontrado en el nivel 6 de la Grandolina. Sin embargo, estos homínidos desconocían el fuego. Podemos asegurar que la llave de la conquista de Europa por los primeros homínidos africanos no fue el fuego. ¿Por qué tardaron tanto tiempo los homínidos en llegar a Europa? ¿Por qué nunca estuvieron en ella australopitecos como Lucy? La vegetación que conoció el Homo antecessor no era muy diferente de la actual. Atapuerca está en la frontera entre dos mundos botánicos, el mundo mediterráneo con sus encinas, quejigos y robles melojos, y el mundo atlántico con sus hayas, robles albares y abedules. En las márgenes de los ríos hay sauces, chopos y fresnos. En la Sierra de la Demanda, no muy lejos, vegetan los pinos. En las cumbres solo hay prados. Ninguno de estos paisajes le era propicio a los australopitecos, que se alimentaban sobre todo de productos vegetales presentes todo el año en el trópico. En Europa, en cambio, la fructificación se reduce a una parte del año, finales del verano y otoño. Para medrar en Europa, el hombre tenía que aprender a cazar. Aunque hoy sean raros los grandes herbívoros, en otro tiempo fueron muy abundantes. En las praderas que rodean la sierra, pastaron ciervos de gigantescas cornamentas junto a enormes mamuts y rinocerontes. También fueron abundantes los caballos, los uros y los bisontes. La fauna de Atapuerca TD6 era de un ecosistema muy variado y tenemos aquí un caballo muy primitivo, por ejemplo,
también había un bisonte, como aquí, unos premolares. Era un bisonte de patas muy largas y era más grande de los bisontes actuales. También había un ciervo muy grande, un ciervo gigante. Aquí un asta de desmogue. Este animal seguramente no ha sido cazado. Y un diente de leche y un hueso de la pata de un rinoceronte muy primitivo. Con tanta biomasa de herbívoros, había también grandes carnívoros como los osos y los lobos. Las hienas y los lobos serían sin duda duros competidores para el hombre. Al igual que el Homo antecesor, los lobos eran a veces cazadores sociales y en ocasiones carroñeros. En los niveles más antiguos de la Gran Dolina, de donde proceden los restos de Homo antecesor, también se han encontrado restos de grandes carnívoros, como por ejemplo el jaguar, el antepasado del jaguar americano. Aunque sin duda el rey del ecosistema debió ser el homoterio, el tigre de dientes de sable. Este gran félido tenía el tamaño de un león y unos inmensos caninos con unos bordes aserrados. ¿Cómo se sabe la antigüedad del Homo antecesor? Se utilizan dos métodos, el paleontológico y el geocronológico. Todas las especies tienen una época de aparición y otra de extinción, aunque en los roedores se detectan de manera más precisa estos cambios. Sin embargo, para extraer esta valiosa información hay que lavar y cribar toneladas de sedimentos en cada campaña. La investigación de los roedores nos permite conocer la edad relativa de los restos humanos de Homo antecesor. En concreto, dos ratillas de agua de los mismos niveles que Homo antecesor nos indican que estos homínidos tenían una edad anterior a los 800.000 años. Hace 780.000 años se originó un cambio de polaridad magnética de inversa normal, que quedó registrado en los sedimentos de Gran Dolina. Con técnicas magnetoestratigráficas hemos medido este cambio en un estrato justo encima del que contiene los restos de Homo antecesor. En París, otros miembros del equipo aplican métodos diferentes que nos confirman la antigüedad de los fósiles. El método ESR permite la datación directa de los niveles contemporáneos de las ocupaciones humanas. Se aplica a las muestras como los huesos y los dientes de animales y al cuarzo. Es el único método que permite datar los primeros poblamientos en Europa de hace alrededor de 1 millón de años. Los sedimentos poseen una radiactividad natural que contribuye a desplazar los electrones contenidos en los fósiles incluidos en estos sedimentos. El método ESR nos permite, mediante el uso del espectrómetro ESR, medir esta acumulación de electrones en relación con el tiempo y así calcular su edad. La edad obtenida por este método para los niveles que contienen los restos de Homo antecesor está comprendida entre 680.000 y 800.000 años, lo que prueba el poblamiento más antiguo de Europa. Los humanos no vivían permanentemente en las cuevas en esa época. Por ese motivo, los fósiles humanos son muy raros en los yacimientos europeos antes de que los neandertales empezasen a enterrar a sus muertos. Los prehistoriadores son como los detectives que cuando llegan al lugar de los hechos, todo ha terminado. Utilizan pistas y deducciones como los policías. ¿Qué indicios tenemos del extraño caso del nivel 6 de la Gran Dolina? ¿Por qué hay tantos restos humanos en este nivel? No puede deberse a una casualidad, tiene que haber una razón. Aparecen todas las partes del esqueleto, lo que indica que no llegaron a la Gran Dolina huesos sueltos, sino cadáveres enteros. ¿Quién puso 6 cadáveres humanos en la cueva? En la prehistoria, las bocas de las cuevas fueron ocupadas tanto por los humanos como por los carnívoros. Unos y otros consumían allí sus presas y abandonaban los huesos después de la comida. Por eso, cuando se estudian los restos de herbívoros en los yacimientos, los científicos los analizan con detalle para determinar quién los consumió. A veces se encuentran marcas de dientes de carnívoros. Eso quiere decir que se los comieron ellos. Los carnívoros suelen dejar marcas de sus dientes sobre los huesos. Para identificar al predador necesitamos valorar el tipo de mordedura y su situación en el esqueleto.
Observamos en muchos huesos la presencia de pequeñas marcas que son producto de la acción de cortar la carne con instrumentos de piedra. Estudiando sus características podemos saber si se produjeron al descuartizar, al despellejar o al descarnar las presas. Cuando se examinó la superficie de los huesos humanos de la Gran Dolina, se pudieron ver las mismas marcas de carnicería que muestran los huesos de los herbívoros que aparecen en el yacimiento. La mitad de los huesos humanos del nivel 6 de la Gran Dolina muestran marcas de corte que aparecen en todos los elementos esqueléticos, en cabeza, tronco y extremidades. Esto nos indica que los humanos fueron descarnados, desarticulados y fracturados sus huesos para consumir la médula ósea. Sin duda se trata del caso de canibalismo más antiguo registrado en la historia de la humanidad. Pensamos que este canibalismo no era una práctica habitual, sino que se produjo en un momento puntual, probablemente de hambruna. De ser así, tendríamos la más antigua prueba de agresión y muerte en la evolución humana. Hasta ahora se han descubierto muchos fósiles humanos en muy poco espacio. Deben de quedar muchos más. La excavación tiene una cita pendiente con ellos, pero aún habrán de pasar años antes de que el nivel 6 de la Gran Dolina vuelva a ser investigado. La razón de que se vaya a tardar tanto en excavarse la tenemos aquí, en el nivel 10 de este mismo yacimiento. La cueva fue visitada con frecuencia por los humanos hace unos 300.000 años y nos dejaron muchos testimonios de su presencia tanto en los huesos de los animales consumidos como en los instrumentos que fabricaron y luego, después de usarlos, abandonaron en el lugar. Se trata ahora de unas herramientas mucho más complejas que las del Homo antecesor. En los niveles superiores de la Gran Dolina que estamos excavando hemos encontrado la transición entre el modo 2 y el modo 3. Es decir, la transición entre dos culturas distintas, la de las hachas de mano y el musteriense. Esta transición la hemos observado en una serie de características, por ejemplo, en una selección de materiales de rocas de mejor calidad para ser talladas. En este caso tenemos una cuarcita de grano muy fino, muy apta para la talla. La transición también la podemos observar en los propios instrumentos. Así, los grandes instrumentos se configurarán, se elaborarán menos que en el modo anterior. No se buscan morfologías especiales, ni volúmenes, ni simetrías. Sencillamente se invierte un menor esfuerzo en un instrumento que cumpla las funciones básicas. El resto de las funciones serán realizadas por instrumentos de pequeñas dimensiones, mucho más especializados que en la tecnología acherense. Precisamente conocer la función de los instrumentos es una de las cuestiones principales en prehistoria. Hemos conseguido elaborar un método por el cual, al observar al microscopio electrónico los filos de los instrumentos, podemos conocer su desgaste y la función que realizaron, ya sea despedazar animales o raer madera. Una segunda cuestión que nos ha permitido conocer este método ha sido observar objetos como este, versátiles, es decir, utilizados ya sea para horadar el suelo, ya sea para despedazar animales o raer madera. Por el contrario, tenían también objetos extraordinariamente especializados en los cuales se usaba siempre el mismo filo para una función concreta. Sin embargo, los homínidos de la cima de los huesos que vivieron en Europa hace 300.000 años ya utilizaban el fuego. Esperamos encontrarlo en los yacimientos más recientes que estamos excavando en la Sierra de Atapuerca. Muy cerca de la Gran Dolina hay otra cueva llamada La Galería. También fue cortada por la trinchera del ferrocarril y hoy la vemos en sección. Era una sima por la que a veces caían los animales. Los humanos entraban entonces y se comían los cadáveres de los herbívoros. Todo esto ocurría hace entre 300.000 y 400.000 años. El yacimiento de Galería es un yacimiento que es una trampa natural, donde hay muchos animales, entre ellos un ciervo gigante, como aquí tenemos una mandíbula, y un bisonte, que es la forma ancestral al bisonte actual. En Galería está muy bien documentado el modo 2 o cultura de las hachas de piedra, los bifaces. En esta época, hace 300 o 400.000 años, todas las cuevas de la sierra parecen haber sido utilizadas por los humanos.
Pero ¿quiénes eran? No se trataba del Homo antecessor, sino de una especie más evolucionada llamada Homo heidelbergensis. La Cueva Mayor es un gran sistema de cavidades con varias entradas. Hay un lugar en la Cueva Mayor que ha resultado ser el mayor yacimiento de fósiles humanos descubierto hasta la fecha en todo el mundo. Su nombre ya legendario es la Cima de los Huesos. Cada día, los científicos recorren un largo camino por el interior de la Cueva Mayor hasta llegar a la boca de la Cima de los Huesos. En esta enorme sala, conocida como Sala de los Cíclopes, y en la inmediata Sala de las Oseras, solían entrar los osos a hibernar hace 300.000 años. Los osos de aquella época, como estos osos pardos actuales, pasan lo más crudo del invierno dormidos en cuevas, consumiendo las grasas acumuladas durante el otoño y pariendo a sus crías. Nos quedan de los osos de Atapuerca sus restos fósiles, las camas que excavaron para pasar su letargo y, milagrosamente, las huellas de sus manos y de sus zarpas en las paredes de la Sala de las Oseras. Con alguna frecuencia un oso se precipitaba por la Cima de los Huesos. Si sobrevivía a una caída de 13 metros, se moría de hambre allá abajo. La Cima de los Huesos era una trampa sin salida. Con que se cayera un solo oso cada siglo, eso haría 10 al milenio y 100 en 10.000 años. A lo largo de los siglos se acumularon numerosos restos de oso en la cima. Contando la parte del esqueleto más repetida, que en nuestro caso es un molar, sabemos que al menos cayeron 162 osos de la especie Ursus deningeri, que fueron los antepasados del gran oso de las cavernas. En la Cima de los Huesos hay restos, aunque menos abundantes, de otros carnívoros que también cayeron a la trampa atraídos por el olor de la carroña. Los osos accedían a la Sala de los Cíclopes y a la Sala de las Oseras por un pequeño agujero en la ladera de la sierra. Los humanos nunca vivieron en estas salas. Hace medio millón de años ese acceso se cegó y nadie más, oso o humano, volvió a visitar el lugar. Este yacimiento, esta cueva, es la Cima de los Huesos. No es una cueva muy grande como las cuevas famosas, con arte paleolítico, con pinturas en las paredes. Es una muy pequeña cavidad en la que no se puede estar de pie, casi en ningún sitio, pero que sin embargo contiene un yacimiento que tiene una importancia enorme a nivel mundial, porque en él se encuentran los esqueletos de muchos seres humanos, de más de 27 por lo que sabemos ahora, que vivieron en la Sierra de Atapuerca hace más de 300.000 años. Ahora hemos terminado de trabajar en esta mañana y estamos recogiendo para marcharnos. Y lo que se ve es la infraestructura que hemos instalado para poder excavar en este lugar sin pisar el sedimento. Porque en este espacio tan limitado es donde se encuentran los fósiles humanos. Estos se encuentran junto con fósiles de oso, mayoritariamente, pero los fósiles humanos forman un nivel, una acumulación en la que solamente se encuentran restos de esqueletos de estas personas que vivieron en la meseta hace tanto tiempo. Nosotros estamos excavando sobre todo este sector porque es aquí donde hemos localizado el nivel con los fósiles humanos y aquí se encuentra la acumulación más importante por lo que conocemos ahora. La datación de los fósiles se lleva a cabo datando la roca, una colada estalagmítica que se encuentra superpuesta sobre ellos, que por lo tanto es más moderna. Así es como sabemos que estos hombres vivieron hace más de 300.000 años. El trabajo aquí abajo es bastante pesado en el sentido de que los fósiles se encuentran en un estado delicado, aunque su estado de conservación es muy bueno, y sobre todo se ha de ser muy meticuloso a la hora de situar los fósiles en el sedimento para luego no perder información acerca de qué relaciones mantenían entre sí estos fósiles, relaciones espaciales. Quiero decir, la acumulación de fósiles humanos que se encuentra aquí es única en el mundo. No hay ningún otro yacimiento de más de 80.000 años que contenga tantos restos humanos. Y en este caso incluso se encuentran todos ellos formando un nivel en el que no hay ninguna otra cosa. Pero los muchos años de esfuerzo recibieron una recompensa que superó todo lo imaginado.
En 1992 se realiza un formidable descubrimiento: los cráneos fósiles más completos y mejor conservados del registro fósil mundial. La Sierra de Atapuerca alcanzó la fama y el reconocimiento internacionales. Él es el autor. Es un buen sitio ahí. ¿Verdad que sí? Este es el equipo. Los fósiles humanos de la Sima de los Huesos se cuentan por miles. En el conjunto de fósiles humanos de la Sima de los Huesos hemos llegado a determinar un mínimo de 27 individuos. Para llegar a determinar este número utilizamos varios criterios, como por ejemplo el estado de desarrollo de la raíz y de la corona o el desgaste dental. Ese desgaste es muy exagerado en estas poblaciones, de manera que en algunos casos ese llega hasta la cavidad pulpar debido al consumo de alimentos muy abrasivos. Faltan los lactantes y los niños casi por completo. Tampoco hay muchas personas de más de 40 años. Tal vez no vivían más allá de esa edad. Es difícil de entender porque se conocen chimpancés de más de 40 años en libertad, y el desarrollo de aquellos humanos era más rápido que el de los chimpancés. ¿Por qué se acumularon tantos fósiles humanos en la Sima de los Huesos? Para contestar a esta pregunta hay que hacer un análisis parecido al del caso de la Gran Dolina. ¿Habría sido la treintena de humanos de la Sima también pasto de los caníbales? El análisis de los huesos muestra que los cadáveres no fueron tocados por otros humanos. ¿Cómo llegaron entonces a la Sima de los Huesos? No es razonable pensar que se cayeran como los osos. A diferencia de estos, los humanos nunca frecuentaron la sala de los cíclopes. La única hipótesis que queda es la de que los cadáveres humanos fueron acumulados por otros humanos que escogieron adrede aquel lugar oscuro y misterioso. Sabemos que llegaron cadáveres completos porque todas las partes del esqueleto están representadas en la Sima, incluyendo los huesos más pequeños del cuerpo, los huesecillos del oído medio. Si se confirma que la acumulación de una treintena de cadáveres en la Sima de los Huesos es de origen humano, entonces se trataría de la primera práctica funeraria de la historia. Pero más aún, si les animaba alguna creencia, entonces sería el ritual más antiguo conocido. Después de 17 años de excavación hemos recuperado 3.500 fragmentos de fósiles humanos. En el laboratorio realizamos labores de reconstrucción que nos han permitido formar o recomponer al menos 11 cráneos distintos. Algunos fragmentos, como por ejemplo este que perteneció a un individuo no adulto, probablemente de finales de la infancia por su fino grosor, la porosidad, corresponde a la zona posterior de un cráneo, y después de probar todas las posibles combinaciones en los distintos rompecabezas individuales con los que trabajamos, hemos localizado su punto único y exacto de encaje en el cráneo 6. Gracias a este trabajo de reconstrucción tenemos aquí este cráneo que corresponde a un individuo preadolescente y que está formado por 114 fragmentos recuperados a lo largo de 10 años de excavación. Este niño recibió un golpe fortísimo en el cráneo y otro sobre el ojo izquierdo. Tal vez quedara tuerto, pero sobrevivió durante un tiempo. El cráneo 4, completo a falta de la cara, padeció una infección en los oídos que lo dejó sordo. A este individuo se le rompió en vida una pieza dental, y como no se la extrajeron, padeció una terrible infección que le afectó a todo el lado izquierdo de la cara. A partir de un ejemplar tan completo, se puede hacer una reconstrucción muy fidedigna de la cabeza, incluyendo el flemón originado por el diente roto. Un uso intensivo del aparato masticador, quizás debido a una dieta abrasiva, produjo no solo un gran desgaste en los dientes, sino una artrosis en la articulación del cráneo con la mandíbula. Las estrías que se observan
indican la detención del crecimiento de los dientes provocada por ciertas enfermedades o una baja calidad de la dieta, como la que sucede en la crisis del destete entre los 3 y 4 años. Estos homínidos tenían una estatura similar a la nuestra, pero su esqueleto era mucho más robusto y pesado. Buena prueba de ello es el gran espesor que encontramos en las paredes de sus huesos largos, que nos indica una gran potencia y resistencia física. La anchura del cuerpo solo puede calcularse a partir de una cadera completa, pero no existen caderas completas en el registro fósil de esa época. Afortunadamente, en la cima de los huesos se ha encontrado una pelvis entera de un individuo masculino, a la que los investigadores han apodado Elvis. Aunque eran tan altos como nosotros, su cuerpo era mucho más ancho, como nos muestra esta pelvis masculina, que es extremadamente robusta. Con ella hemos podido estimar que este individuo mediría 1,80 y pesaría más de 100 kilos. Armados con lanzas de madera de más de 2 metros, estos homínidos formarían un temible grupo de cazadores. La cavidad pélvica de esta cadera, de la cima de los huesos, pese a ser masculina, era más grande que la de una mujer actual. Sin duda, el parto sería más fácil para las mujeres de entonces. Con una colección de fósiles tan importante como la de la cima de los huesos, se pueden estudiar problemas intratables en otros yacimientos. Uno de ellos es el dimorfismo sexual o diferencia entre los dos sexos. En los primeros homínidos, las diferencias entre los dos sexos eran muy grandes, tanto como entre los gorilas. El dimorfismo sexual en mandíbulas y dientes de la cima es apenas un poco mayor que el actual. Amplia muestra de fósiles de la cima de los huesos nos permite conocer las características de esta población. Por ejemplo, podemos conocer las diferencias de tamaño entre hombres y mujeres. Para ello, hemos analizado la articulación del tobillo, del que solo se conocía uno en el mundo, y en la cima disponemos de 18. El resultado es que la variación de tamaño es similar al de la humanidad actual. En nuestra especie, las diferencias de tamaño entre los dos sexos son pequeñas, y ello tiene que ver con nuestra biología social, mucho más cooperativa que la de los gorilas. En la cima, las diferencias en tamaño del cuerpo y del cerebro son similares a las nuestras, por lo que también lo sería su biología social. Un aspecto muy importante de la evolución humana es la encefalización o expansión del cerebro. Mediante el TAC se obtienen series de tomografías tomadas milímetro a milímetro que pueden ser tratadas informáticamente para producir imágenes tridimensionales. El cerebro no fosiliza, pero sí lo hace la cavidad que lo contiene. Por primera vez, podemos asomarnos al interior del cráneo de un hombre que vivió hace 300.000 años. Las modernas técnicas de ingeniería inversa pueden, con la ayuda del rayo láser, generar una réplica perfecta en resina transparente del cráneo 5. La técnica se denomina estereolitografía. Y en todo este proceso ni siquiera ha sido necesario tocar el fósil original, que no ha sufrido el más mínimo daño. Con un cráneo 5 transparente en la mano, se pueden ver fácilmente las cavidades interiores, como los senos maxilares y frontales, y el endocráneo. Levantando la bóveda craneal, podemos obtener una réplica del cerebro de este individuo.
Ahora comparamos el peso del cerebro con el peso del cuerpo. Descubrimos así que se trataba de una especie más inteligente que las anteriores, pero menos que la nuestra. Las asimetrías cerebrales son características de los humanos y diferentes de los animales, pero también somos los únicos que usamos preferentemente un brazo y una pierna. Los diestros tienen un patrón de asimetría cerebral característico que es el que se encuentra en el cráneo 5. ¿Puede saberse a partir de los fósiles cuándo empezaron a hablar los homínidos? El órgano responsable del habla es el aparato fonador. Podemos estudiarlo en los fósiles analizando la anatomía de la base del cráneo y del hueso hyoides. El único lugar en el mundo en el que se ha encontrado un cráneo con su región basal perfectamente conservada y además 2 huesos hyoides es el yacimiento de la cima de los huesos. A partir del estudio de este extraordinario material fósil, hemos llegado a la conclusión de que aquellos humanos ya podrían hablar, aunque no podrían hacerlo de la misma forma que lo hacemos nosotros. Podemos reunir la información procedente del cerebro con la del aparato fonador, más lo que sabemos de su tecnología y economía, y el sorprendente comportamiento de acumulación de cadáveres de la cima de los huesos. La imagen que emerge es la de una especie que, sin ser aún tan inteligente como la nuestra, ya merecía ser calificada de humana. Después de los humanos de la cima de Atapuerca, la sierra siguió estando poblada hasta la actualidad. El portalón de la Cueva Mayor y la Cueva del Mirador contienen magníficos yacimientos que nos irán informando de lo que pasó en la sierra de Atapuerca en los últimos 300.000 años. En estos lugares hay depósitos del Neolítico, del Calcolítico y de la Edad del Bronce. En las laderas de la sierra hay dólmenes de esta misma época. Hace 4.000 años los pastores de la Edad de Bronce habitaron el portalón de Cueva Mayor. Fabricaban una gran variedad de útiles de cerámica y tallados en hueso, como este punzón magníficamente decorado o esta punta de flecha. Pero además, en el portalón podríamos encontrar a los descendientes de los hombres y las mujeres de la cima de los huesos, los neandertales. Los espeleólogos del grupo Edelweiss descubrieron una maravillosa galería intacta, a la que bautizaron como Galería del Sílex. Esta cavidad fue utilizada como lugar de enterramiento y de culto por las gentes del Neolítico y la Edad del Bronce. Como parte de sus rituales, grabaron y pintaron en las paredes y depositaron sus cerámicas en el suelo. Esto no es el final de una historia, ni siquiera es el principio del final. Es, en realidad, el comienzo de las investigaciones en los yacimientos prehistóricos de la Sierra de Atapuerca.